tienen también sus bots para hablar. Yo con esto empecé hace pues casi 21 años, quizás más, porque yo me acuerdo al principio en Internet había un servicio que era de IRC, en finales de los 90, que era para chatear entre personas, pero también en ese momento se ponían bots para hablar. Y en el 2000, por ejemplo, ya me hice uno para mi casa, que era muy sencillito porque tenía que aprenderme de memoria los comandos, pero funcionaba. Yo le podía decir cosas y me lo reconocía. En aquel momento IBM sacó el Via Voice y con eso me reconocía, por ejemplo, para hacer una suma o para cerrar una puerta o hacer alguna cosa y me lo hacia el comando que yo le decía. Pero tenía que ser muy, muy específico. Entonces, la gran innovación que ha habido últimamente en estos sistemas es que se hace de una manera más natural y se trata más de que te entienda como le hablarías a una persona normal. Es una interacción más parecida a como es una persona. Y bueno, ahora el tema importante es definir bien el dominio en el que se usa, por ejemplo, si es para temas de ayuntamientos o es un tema de lo que sea. El tema hay que concretarlo, porque claro, si hablas en general de cualquier cosa, es muy complicado entender, pero si especificas, pues ya es más fácil llevar una conversación. Y eso es un poco así, a grosso modo, pues los sistemas que estamos ahora haciendo con chatbots. ¿Qué tipo de chatbots o sistemas conversacionales existen? Bueno, un poco repitiendo, están, por ejemplo, los asistentes, están los de los web, por ejemplo, están los de los juegos, que a veces chateas con los elementos de los juegos, los sistemas, las inteligencias artificiales que están. Esos son los tipos principales que se usan ahora. Y la tecnología normalmente que se usa, pues depende un poco los hay, digamos, comerciales, que dependen de empresas grandes, estilo Google, estilo Microsoft, Amazon, IBM, que tienen gestores para hacer ese tipo de chatbots, o, por ejemplo, Libre, que es, por ejemplo, con una tecnología que se llama RASA, R-A-S-A, que es para generar ese tipo de conversaciones de manera libre también, se puede hacer. Vale, vamos a abrir, si no iré yo preguntando, si tienen algún tipo de curiosidad respecto al tema de los sistemas conversacionales. ¿Alguno de ustedes tiene alguna curiosidad que quiera plantear? ¿Sí? Sí, empezar a probar cosas en nuestra casa, sin mayor intención que experimentar. ¿Qué recursos que Si quiere empezar a experimentar para crear este tipo de chatbots, ¿qué recursos, qué herramientas recomiendas? Vale. Pues lo bueno de ahora de Internet es que tienes un montón de posibilidades, ¿vale? Puedes usar lo que comentaba antes, desde comerciales, pues por ejemplo vas a Microsoft, vas a Google, vas a Amazon y todos tienen herramientitas muy sencillas hay una parte que no comenté, que es que hay una parte que se entrena, que es para reconocer palabras, las intenciones, las entidades, por ejemplo, la hora, los lugares, todo ese tipo de cosas. Y luego pues tienes que programar. Hay partes que se programan, ¿no? Que se puede hacer, pues eso, en Node, en Python. Hay diferentes lenguajes para eso. Y casi todas las herramientas estas, las plataformas, lo permiten. Entonces, si quieres empezar, pues puedes empezar con los chatbots de Google, que tienen muy buena documentación, muy buena. Los de Microsoft casi incluso mejor. IBM también muy bien. O si quieres hacerlo ya un poco más aventura, hacerlo libre, si buscas temas en Rasa, también hay un montón de ejemplos para poder empezar a programar desde el principio. Y en ese caso, lo bueno que tiene Rasa es que no te dependes de una API exterior de una empresa grande, sino que lo haces tú todo en tu ordenador. Lo puedes programar sin conectarte incluso. ¿Alguna otra inquietud? ¿Inquietudes? ¿Dudas, cosas que queráis hacer? Vale, yo sí te voy a preguntar sobre que nos cuentes, por ejemplo, los últimos proyectos que tienes, desde el aplicado a educación o al ayuntamiento. Que nos cuentes un poco cómo está desarrollado y cuáles son las principales características que tienen, incluso dificultades a nivel de interacción. Vale, muy bien. Bueno, por ejemplo, un caso que hemos tenido hace poco relativamente es, por ejemplo, con ayuntamientos, ¿no? Imagínate que te quieres dar de alta en el padrón
Entonces tú lo primero que haces es, digamos, llevar la conversación, que es una cosa importante, porque lo puse de ejemplo esta mañana también, que es que tú, por ejemplo, estás dentro de una tienda y eres el vendedor, ¿no? Entonces, si alguien viene y te quiere hablar de un tema que tú no conoces, de cine o de una película que tú no has visto, pues no sabes. Y entonces le dirás, pues mira, no sé. Que es importante, como se dice, no se sabe. Es una parte que habíamos hablado también, que es la personalidad del bot. Tú puedes hacer que el chatbot sea agradable, de gusto hablar con él, o sea un poco incluso chulo, o tiene personalidad, tiene también una interfaz que es importante. Entonces tú imagínate que eres un buen tendero, digamos, estás en tu tienda, saludas al entrar, la gente te saluda, pero tú sabes de las cosas que vendes, sabes de fruta, por ejemplo, eres frutero. Pues claro, si te preguntan de cosas raras, pues tú dirás, pues mira, es muy interesante eso que me dices, pero no sé. Entonces, pero de lo que sí sé es de fruta, pregúntame de fruta. Y entonces ahí ya es cuando tú, la NLU que se llama, es el Natural Language Understanding, es cuando detecta qué intención tienes y te va llevando dentro de una conversación hacia una cosa que se llama el Happy Path, que es la conversación completa hasta que consigues algo. Por ejemplo, si vas a comprar pan, si vas a comprar una fruta, una manzana, una pera, un plátano, qué tipos de plátano, todo ese tipo de cosas se van llevando dentro de la conversación. Por ejemplo. Vale, justamente, bueno, les voy a mostrar, a ver, a ti te muestro el libro que me acaba de llegar, bueno, me llegó ayer. Muy interesante. Conversations with Things, es de 2021, y bueno, y justo el capítulo 3, que es donde estoy ahora, es Crafting Trustworthy Personalities, que es justamente cómo crear las personalidades del avatar. Y ahí te voy a preguntar algunas cosas, como por ejemplo, ¿cómo haces que el avatar, por ejemplo, evite el tema de algunos estereotipos, racismo, temas de género, si hay que ponerle avatar, si es necesario que tenga un avatar, si no, ¿qué cuestiones ves sobre este diseño, ¿no? Sobre este aspecto? Sí, por ejemplo, estuvo de hace un tiempo de moda, ahora menos, que cuando hablabas con un chatbot tuviera una cara, fuera un avatar. Incluso el avatar se movía en los labios y parecía una persona. Pero últimamente ha pasado un poco de moda. Y para mí que mejor, porque es más interesante conceptualmente el hablar con algo, aunque no le veas, que el verlo en sí, que es a veces bastante raro, es extraño incluso. Y tiene que ver con la experiencia, mucho, claro. Y que el tema cultural, lo que siempre dice la profesora. Sí, porque, bueno, todo este tema, fíjate, hace no mucho, ¿no? Estaban reproduciendo justamente los chatbots y también los asistentes de voz tenían este problema también de género y todo el tema estereotipado, ¿no? Y bueno, pues, y otra cosa que quiero que expliques un poco es el tema de cómo construir ese contexto y por qué el contexto es tan importante y qué significa contexto en el desarrollo de interfaces conversacionales. Vale. Es muy importante y además de hecho, lo más innovador en los sistemas actuales de bot es básicamente que cuando hablas con una persona, estás haciéndolo en un momento determinado, en un lugar determinado, con respecto a algo, estás en una tienda, por ejemplo, es con respecto a una compra de fruta. O sea, todo eso son elementos que tienen que ver con la situación, con las circunstancias. Entonces, toda esa información hay que guardarla dentro del propio chatbot para que él sepa el estado de lo que estás haciendo. Por ejemplo, si tú quieres comprar algo y lo has comprado, imagínate que al día siguiente quieres ver si ha llegado. Pues evidentemente el bot tiene que acordarse de que has comprado algo y que luego tú vas a preguntar pues dónde está, si lo han enviado, si el paquete está. Todo ese tipo de información es contextual. Entonces, es como en la vida normal. Tú guardas un poco las tareas que tienes que hacer, con quiénes has hablado, qué has hecho, para luego poder de alguna manera interactuar y poder dar información o realizar acciones. Ese es el contexto. Y respecto al tema de la seguridad, ¿cómo en estas interfaces conversacionales se tiene que mantener la seguridad? ¿Cómo ese chatbot o ese dispositivo sabe que está hablando con una determinada persona y hasta dónde se está desarrollando en este sentido?
Vale, pues esto es lo mismo que en las aplicaciones normales. Evidentemente tienes que tener posibilidad de acceder con una especie de login para que sepa que eres tú, y una contraseña, evidentemente, para que si tú tienes información o hay un contexto con respecto a ti, solo sea con respecto a ti, no se lo diga a otra persona. Pero esto es casi igual, un chatbot en realidad es casi como una persona, un amigo. A algunos amigos tú les das cierta información, ciertas fotos, ciertos teléfonos, pero a otros no, porque no los conoces. Pues esto es igual, tú tienes ámbitos y el chatbot tiene ámbitos en los que solo te informa a ti, puede mandar información a un grupo de personas o al público en general. Pero eso es igual que cualquier aplicación y que, de hecho, tiene que tener los niveles de seguridad también de una aplicación normal web, por ejemplo. Tiene que tener protección para la seguridad, todo el tema de hackers, porque si te hackean el bot, pues te pueden entrar la información que has puesto, claro, o cambiarla. Eso es importante, sí. Vale. Pues, ¿alguna otra cuestión que nos quieras comentar, Gonzalo, respecto a cómo son las arquitecturas y cómo es el proceso de diseño de un asistente conversacional? ¿Cómo trabajan en la empresa ustedes? Porque son un equipo que trabaja de manera distribuida en distintas partes del mundo y Sí. ¿cómo es la metodología de trabajo para el desarrollo de estos asistentes? Bueno, pero en principio hay que, digamos que diseñar un poco cuál va a ser la función principal del chatbot, luego empezar a imaginar, y es un poco bastante creativo, es creativo el pensar esas conversaciones que pueden darse, que luego se van a desmenuzar y programar para poder después hacer esos happy path. Y lo bueno que tiene eso es que se puede separar, digamos, en diferentes partes del equipo. Hay, por ejemplo, gente que se dedica a la parte por ejemplo, de interfaz, de enseñar cosas. Hay otra parte que se dedica a entrenamiento de ciertas partes del bot, porque normalmente los bots no es todo una sola NLU, sino son submódulos que tienen diferentes utilidades. Por ejemplo, hay un submódulo que es para reconocimiento de fechas. Por ejemplo, yo digo, quiero ver una película mañana, o quiero una película dentro de 3 días, pues ese subsistema para el tiempo, pues también lo lleva un bot. Otro, por ejemplo, de lugar, cosas así. Y luego ya, una vez todos se ponen todo junto, hay otra persona que es la que integra todo y hace que después la experiencia pues, sea continua, que no haya cortes, que no haya bucles, que no haya, digamos, zonas del happy path que se atasquen, porque es como que una persona, si de repente llegas a un punto en que te está pidiendo algo y te dice lo mismo, por ejemplo, ¿cómo te llamas, Pepito? ¿Cómo te llamas, Pepito? Eso es un error muy grave. O, por ejemplo, si no sabe nada, cómo contestar o cómo salir con otros temas es también una estrategia importante. Hay que hacer una arquitectura un poco de cómo solventar cuando estoy sin información. Una estrategia, por ejemplo, es desambiguar, que es preguntar. ¿Cómo haría una persona normal? Oye, sé que quieres esto, pero me falta más información, dame más. Y con más información yo te puedo contestar. Por ejemplo, quiero comprar una entrada para el teatro y te va a decir, ¿para cuándo? ¿Y qué teatro? ¿Y dónde? ¿Y qué película? Y una vez sabes eso, te dice, pues mira, pues tengo estas 3, ¿cuál quieres? Esta. También se desambigua. Y se puede hacer incluso con voz, con texto o incluso con botones. A veces le pones, por ejemplo, elige entre estas opciones y tú eliges una. Eso se usa mucho, por ejemplo, en educación. Eliges opciones. Es una especie, se puede hacer Kahoot, cosas de ese estilo. Comentabas el tema de las bases de datos que utilizan para almacenar todo esto y para modelar a los usuarios. ¿Podrías participar de este tipo de bases de datos que se utilizan lo que recomiendas para los asistentes conversacionales? Sí, es muy importante eso. Normalmente en aplicaciones normales, pues simplemente una base de datos relacional normal, pues es suficiente. Un Postgres, un MySQL, lo típico, ¿no? Tienes unas claves, unas relaciones y suele ser habitual y normal. Pero en los temas de chatbots, como la modelización de la realidad es más compleja y puede ser bastante compleja y sin esquema a veces va cambiando, es dinámica, pues nosotros usamos mucho bases de datos de grafos que permiten generar conexiones y guardar en base de datos sin tener un esquema previo incluso. O que puede ir cambiando según la necesidad o el aprendizaje incluso. Pueden ser dinámicas en ese sentido. Ahora lo último que estamos haciendo, lo más avanzado, es combinar bases de datos de grafo con Deep Learning, de tal manera que él, dependiendo de ciertas combinaciones y reglas, va aprendiendo y va generando partes del grafo de manera automática, que eso es lo interesante. Porque normalmente generar las reglas a mano es laborioso y siempre es un poco limitado. Pero si conseguimos que el bot mismo aprenda y genere reglas,
es mucho más interesante, mucho más vivo, a veces es peligroso porque puede fallar, pero bueno, por lo menos te da más opciones. Y si falla, evidentemente se entrena y le dices tú, no, esto no es así, es así, y él aprende. Esa parte es muy interesante porque haces que el bot no sea fijo, como era el mío del año 2000, que era siempre igual, sino que pueda aprender. Pues vale. Bueno, yo sigo preguntando, pero no sé si de todo lo que ha comentado le surge alguna otra duda o por lo menos si les ha abierto un poquito el panorama de las aplicaciones de cómo se está haciendo actualmente este tipo de interfaces conversacionales que cada vez están cobrando más relevancia. Sí, sí. Cada vez se están utilizando muchísimo. Sí, de hecho fallan relativamente bastante, no son perfectas, pero cada vez son mejores, van mejorando. Y es una tecnología que va a estar ahí. Curiosamente, hay tecnologías que fallan y se van. Pues esta es complicada, es difícil, pero ha venido a quedarse. O sea, se va a usar y cada vez más. Por ejemplo, los metaversos nuevos, cuando tú abres con entidades dentro del metaverso que no sean personas, pues tendrás que chatear con ellas. Entonces es muy interesante el generar entidades inteligentes dentro de esos sistemas virtuales. Hoy te habían hecho una pregunta que yo te la voy a reiterar ahora, que es ¿cómo se entrenan? Si se entrenan por voz, las inteligencias artificiales, si se entrenan por voz o se entrenan por texto. Sí, normalmente, perdón. Sí, no, cuenta. Normalmente nosotros trabajamos casi todo con texto. Es como un chat, tú chateas. Bien es verdad que se puede hacer por voz, por ejemplo, si es por teléfono o como son los asistentes, usan voz y te responden por voz o con una imagen, una pantalla o lo que sea. Pero normalmente eso se desacopla. O sea, tú no te preocupas normalmente de que te reconozca la voz porque casi todos los sistemas actuales, Google, Microsoft, IBM, tienen reconocedores de voz bastante buenos. Ya veis el teléfono que reconoce muy bien. Y luego solo pasa texto y el texto ya pasa a la NLU, al reconocimiento semántico. Y luego está al revés, está la síntesis de voz, que ya hay también sistemas, e incluso libres también, Festival, por ejemplo, te permite sintetizar voz de tal manera que tú te puedes hablar por teléfono o por el cacharrito, pues te habla con la voz de Google, la voz de... Depende. La de Google que no la cambian, aunque deberían ya hacerla un poco más interesante, ¿no? Con ese acento tan raro que tiene, no se sabe dónde es. Bueno, pues por mi parte, pues darte las gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer.